Estás viendo tu programa de Mujer a Mujer, un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. Y ahora tu programa de Mujer a Mujer. Hola, les saluda su amiga Marta Sanabria, cariñosamente con este programa dedicado a ti. A todos los que me están viendo en esta hora, muchas gracias por sintonizar este programa. Yo le he pedido a Dios que estén con el control de esta manera, buscando un canal y me encuentren, y es de la manera como me han dicho que están viendo este programa. Muchas gracias y pues nuevamente tenemos un testimonio. Tenemos aquí al señor José Herrera, que pues con mucho gusto vino a este programa. Muchas gracias de antemano, porque sé que todos los testimonios son de bendición. Y yo quisiera que usted me empezara a platicar cómo fue su vida, porque lo que tratamos de que la gente se dé cuenta es cómo Dios transforma nuestras vidas. Posiblemente muchos no vengan con adicciones, otros no vengan con muchas otras cosas que vamos pasando por la vida, ¿no? Que cuando encontramos a Cristo, pues nos cambia. Pero yo quisiera saber qué es lo que lo llevó a Cristo. Sí, pues antes que nada también yo agradezco la invitación de estar aquí con ustedes y la oportunidad, ¿verdad?, de poder dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me rescató de la manera en que estaba viviendo. Hace aproximadamente 23 años que mi vida estaba destruida en las drogas, en las pandillas, en los vicios. ¿Cómo llegué a ese lugar? Pues muchas veces, ya ahorita meditándolo bien, podemos mirar qué es lo que fue sucediendo. Una, que estaba desubicado en mi vida y miraba a los amigos. Entonces entre los amigos empecé a juntarme con ellos y ellos empezaron a usar droga. Y entonces me invitaban a mí también. Yo recuerdo que al inicio yo no quería. Pero después, poco a poco lo fui aceptando. Cuando menos pensé, mi vida ya estaba esclavizada de eso. Ya no podía escapar. Yo recuerdo que dejaba un vicio y decía, ya no voy a usar esto, pero agarraba otro. Recuerdo que inicié, como muchos jóvenes en ese tiempo, a inhalar cemento, porque era lo más barato que encontrábamos. Entonces me involucré inhalando cemento con mis amigos y después empecé a usar marihuana. De la marihuana uno va buscando más, anhelando más, queriendo más. Y empecé a usar también cocaína y llegué al punto de usar heroína. Entonces yo recuerdo que mi vida estaba pasando de una manera muy, muy rápida. Yo de alguna manera no quería ser así, pero ya algo me impulsaba a seguir de esa manera. José, ¿a qué edad pasó esto? Yo empecé a usar droga desde que estaba en 5º año de primaria. Hoy, que tenía algunos 10 años. 12 años más o menos. Ay, qué bárbaro, qué tremendo. Continúe. Sí, a ese tiempo empecé a usar. Recuerdo que cuando llegaba con los efectos de la droga a mi casa, mi madre me decía, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Te noto raro? Y yo le recuerdo, nomás le decía, me duele un poco la cabeza, y me daba 2 mejorales y me mandaba a acostar, a dormir. La inocencia de las mamás, ¿verdad? Sí. Porque nunca podemos pensar más allá de lo que está pasando el hijo. Sí. Y dentro de eso uno va viviendo una vida doble, oculta, hasta que llega un momento en que se descubre todo y ya no le importa a uno que lo miren, que digan lo que quieran de uno, ya no le importa. Sí, es que se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo todo por el vicio, por la adicción. Sí. Sí, en ese tiempo recuerdo que yo me empecé a involucrar en las pandillas.
empecé a pelear por un barrio, por una esquina, con otros muchachos de alrededor. Y recuerdo que eso me causaba una satisfacción, que me dijeran que yo podía pelear con varios. Pero eso me llevó a la destrucción. Varias veces estuve a punto de morir. Algunas veces me mandaron al hospital. Recuerdo una ocasión que con un cuchillo me pegaron con un picayelo en la espalda, y estuve a punto de morir. Y para ese tiempo, ya una hermana que tengo en Cristo me hablaba de Dios. Y yo recuerdo que le decía, no, yo no necesito a Dios. O sea, yo creo en Dios, y yo cuando quiera salirme de esto, yo me salgo. O sea, yo tengo fuerza de voluntad. Pero yo pensaba que escapando de un lugar, mi vida cambiaría. Y recuerdo cuando estaba aquí en Tijuana y que yo quería ya cambiar de vida, me iba para Estados Unidos. Y allá estaba un mes más o menos bien, pero después volvía a lo mismo. Porque lo malo que yo traía estaba dentro de mí. Yo pensaba que yéndome de la ciudad se acababa el problema, pero el problema lo llevaba a donde yo fuera. Y eso mismo es lo que yo noto que está pasando en nuestros días. Sí, pues es lo mismo, ¿no? Pero qué hermoso, ahorita me venía la palabra a mi mente cuando lo estaba escuchando, que decían, ya ve cómo criticaban a Jesús, ¿verdad? Porque comía pues con los publicanos y con toda la gente con los mismos problemas como usted, porque eso ha sido siempre. Y me viene ahorita la memoria cuando el Señor dice que los sanos no tienen necesidad del Señor, Él vino a los enfermos. Porque a través de este programa hemos visto cómo el Señor ha restaurado las vidas y cómo los ha sacado lo más vil y menospreciado, lo ha llevado a lugares que pues de honor, como ahora usted, que es un pastor. Amén. Entonces, qué hermoso escuchar esos testimonios, cómo Dios restaura nuestras vidas. Gloria a Dios. Y me venía, ahorita que estaba usted, yo estaba en mi mente aquí, pues estaba en mi mente la palabra. Sí, ¿puedes seguir, José? En una de esas ocasiones que me fui a Estados Unidos y allá empecé a vender droga, entonces caí en prisión. Era muchas veces que ya había estado en la cárcel, pero en esa ocasión recuerdo que mi hermana estaba orando por mí y yo ya me sentía muy mal de mi vida. Y yo recuerdo que estaba ahí en la prisión y le dije a uno de los presos que estaban ahí también, le dije, oye, ¿eso que está ahí es una Biblia? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿me la prestas? Y me dijo, te la regalo, no sirve para nada. Así me dijo. Y yo recuerdo que la agarré, la tomé y empecé a leer. Y era un Nuevo Testamento. Y en la parte de atrás traía que si uno quería ser una nueva criatura. Y yo recuerdo que leí eso y me hinqué ahí. Y le dije, Dios, si en verdad existes, cambia mi vida. Yo ya no quiero ser así. Y en ese momento, cuando yo hice esa oración, algo sucedió, no sabía identificar qué era, pero yo me sentía de diferente manera. Mis deseos empezaron a cambiar. Cuando yo estaba en la cárcel, antes de esa experiencia, yo quería salir de la cárcel para seguir vendiendo droga. O sea, yo tenía un dinero que tenía guardado. Y decía, saliendo voy a comprar más droga y voy a venderla. O sea, esa era mi intención. Pero cuando yo hice esa oración, algo sucedió y todos mis deseos empezaron a cambiar. Yo recuerdo que ya no tenía ganas de droga. Lo que yo quería ahora era, aunque sea una soda, un refresco, algo, porque ahí en la prisión no vendían. Entonces empecé a notar ciertos cambios. Entonces cuando yo salí de esa prisión, recuerdo que fui con mi hermana a darle gracias por sus oraciones. Y recuerdo que me dijo, pues ven a la iglesia.
ven para que des gracias a Dios. Entonces yo dije, está bien, voy a ir a la iglesia. Y yo pensaba ir a la iglesia por un día a dar gracias solamente a Dios. Y ese día llegué y estaba un pastor predicando. Entonces, después de terminar el mensaje, el pastor dijo unas palabras. Dijo, aquí hay alguien que necesita a Cristo. Si eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. Y yo entre mí decía, pues ya sabes que soy el único que estoy aquí. O sea, me estás mirando a mí. Yo estaba peleando conmigo mismo. Pero algo me llevó a levantar mi mano. Y levanté mi mano. Y recuerdo que este hombre dijo, Dios bendiga esa mano. Dice, venga para acá. Y dije, y es lo que no quería yo pasar para allá. Entonces cuando paso al altar, pone sus manos en mí. Y aquel hombre duro que era yo, que no podía llorar, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Algo sucedió, algo se quebró realmente dentro de mí. Cuando yo me di cuenta, ya estaba solo en el altar, no había nadie más. Entonces, desde ese momento, mi vida fue transformada por el poder de Dios. O sea, yo experimenté a mi Señor Jesucristo viniendo a mi vida. Y después pude entender lo que dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, desde esa experiencia, yo siempre recuerdo lo que le dije a Dios. Dios, si en verdad existes, cámbiame. Y si tú lo haces, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y hoy me encuentro predicando la palabra de Dios. Ya tenemos cerca de 16 años que estamos pastoreando una iglesia. Ahorita estamos pastoreando una iglesia aquí en Tijuana y estamos encargados de algunas de las iglesias aquí alrededor. Y me sucedió una experiencia que quisiera contarle ahorita. Claro. En meses pasados fue a visitar una persona, yo estaba vendiendo una camioneta. Entonces fue a mirar la camioneta que vendía y cuando nos miramos nos asombramos porque éramos conocidos de atrás, de cuando andábamos en lo malo. Y me dijo, oye, ¿eres tú el que la vende? Y empezamos a hablar. Y resulta que él es cristiano también ya. Y empezamos a hablar y le dije, pues yo soy pastor de una iglesia. Y me dijo, yo también. Y ahora él está predicando la palabra de Dios y yo también. Y eso me asombra realmente, que Dios nos levante, como dice la Escritura, de lo vil y menospreciado. Así es. Lo que la palabra que se me vino a mí a la mente, así es. Es un privilegio servir a Dios, Amén. a este Dios vivo, ¿verdad? No un Dios muerto que no nos escucha, no, a un Dios vivo, a un Dios que ahora sí conocemos. Qué bonito, ¿verdad? Es experimentar esto. ¿Puede continuar, José? Amén. Estamos glorificando a Dios al predicar su palabra. Sí. Ahorita vamos nosotros a las calles, predicamos el evangelio a las personas, a los necesitados, porque un día nosotros estuvimos Igual. en la misma situación. Entonces miramos la respuesta de ellos. Estamos tratando con jóvenes, hablándoles también que Jesucristo es la respuesta. Y el Señor nos ha bendecido. Hay mucha gente que está ahorita sirviendo al Señor. Qué bueno. ¿Y dónde está su iglesia? Estamos ubicados entre Pípila y Popotla, aquí en la Tomás Aquino, del Tecnológico, una cuadra. ¿Y qué más experiencias nos puede platicar acerca de las experiencias que usted ha tenido con el Señor? Nosotros hemos tenido muchas experiencias muy bonitas con Dios. Algo que le puedo platicar, cuando recién el Señor me llamó al ministerio, yo recuerdo que siempre recordé esa promesa de ir donde Él quisiera, pero cuando el Señor me llama, tenía cierto temor a fallarle, a no hacer las cosas bien. José, ¿cómo sintió ese llamado? Ahorita nomás porque no quiero que se me vaya. ¿Cómo sintió el llamado a servirle a Dios?
En mi caso, yo soñaba que predicaba antes de conocer la Escritura. O sea, cada día, o sea, soñaba que estaba predicando. Después de que tuvo esa experiencia. Después de que tuve la experiencia. Entonces, las palabras que Dios me daba en los sueños, al despertar yo las buscaba en la Biblia, en concordancia, y existían. Entonces me iba a los versículos y existían, eso me asombraba mucho. Qué bonito. Esa intención tenía esa curiosidad. Ahora sí ya puedo continuar lo que estaba diciendo, perdóneme. No, sí. Entonces, esa experiencia que la pude sentir, la pude vivir, o sea, yo sé que Dios nos ha llamado a cada uno de sus hijos a predicar la palabra de Dios. ¿Entiende? Unos de una manera, de otra, pero siempre predicando la verdad. Es la verdad y la verdad pues es la que va a hacer libre a la persona, ¿verdad? Amén. Y en lo que nos hizo libre tanto a usted como a mí. Yo no vengo de esa manera, pero siempre hay un vacío en nuestro corazón que solamente Cristo lo puede llenar. Y esas experiencias tan maravillosas que tenemos con el Señor, ¿con qué, verdad? Se lo podemos pagar sino sirviéndole. Amén. Solamente ese agradecimiento que tenemos para con Él. Amén. Quisiera también expresar algunas palabras al público que nos escucha, ¿sí? ¿Verdad? O sea, hay una necesidad bien grande en nuestro corazón. El hombre sin Dios está perdido. Hay veces creemos que tenemos todas las soluciones, o decimos, si trabajo más, va a cambiar mi vida. Otros piensan, si me caso, va a cambiar mi vida. Y piensan en encontrar respuestas en este mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay un vacío en el corazón que solamente Cristo lo puede llenar. Nadie más, solamente Jesucristo. Entonces, así como un día usted y yo le dijimos a Dios con todo nuestro corazón, ven a mi vida y cámbiame. Y de ese momento que Dios empezó a transformarnos. Entonces es el mismo llamado que Dios tiene para usted que me escucha. Es el mismo llamado. Jesucristo te ama y Él quiere cambiar tu vida. Ahorita lo que estés haciendo, la palabra de Dios dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él te ama tanto que dio su vida por ti. Él vino, Él dejó su trono, dejó el lugar, su morada, dejó el lugar donde todos le servían para venir a esta tierra donde le crucificamos. Así es. Pero todo lo hizo por amor. Entonces ese gran amor de Dios lo tiene hacia ti. Entonces no dudes más, acércate, ven a los pies de Cristo y Él te va a bendecir. Como nos ha bendecido a nosotros, ¿verdad? Como nos ha bendecido a nosotros. La verdad que ha sido el conocer a Dios, es la experiencia más maravillosa que el ser humano puede experimentar. Amén. ¿Verdad? Porque sí puedes conocer a Dios, pero no te entregas. Pero cuando te entregas y vives verdaderamente la vida en Cristo, es maravilloso. Amén. Y la escritura que estamos tocando, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así es. Una nueva experiencia, una nueva manera de mirar las cosas, nuevos deseos. A veces el hombre dice, ¿y cómo puedo cambiar? O sea, ¿cómo le voy a hacer? O a lo mejor le voy a fallar, pero si está en esas dudas, nunca va a venir a los pies del Señor. Yo recuerdo que yo nomás le dije, Dios, si en verdad existes, cámbiame. Yo sabía que existía, pero quería de alguna manera que el Señor se hiciera real en mi vida. Entonces, en ese momento, Dios transformó mi vida. Dios me cambió. Ahorita tenemos ya 22, 23 años que el Señor hizo ese milagro tan grande en mi vida. ¿Tiene familia? ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos? Sí, claro, tengo mi esposa. Tenemos 5 hijos. 5 hijos, 4
naturales y una niña que adoptamos también. Estamos bendecidos por ese lado. ¿Y la niña qué edad tiene? La niña, la pequeña, tiene 6 meses apenas. Oh, mire, está pequeña. ¿Y sus hijos de qué edades? Mi hija, la mayor, tiene 17 años. Mi hijo tiene 14. Mi hija, otra niña, tiene 10 y 8 años. Muy bien, muy bien. Qué bonito, y todos ahí trabajando para el Señor. Todos, llega el momento y mis hijos me dicen, papá, ¿ya es hora de irnos a la iglesia? O sea, todos quieren, todos han nacido en el Evangelio. Qué bonito. Qué bueno que no han experimentado todo lo que se experimenta sin Cristo, ¿no? Pudiéramos evitar tantos problemas si verdaderamente siguiéramos ese camino, pero a veces hay tanta, como decía usted, Dios cambia los pensamientos, Dios cambia la mente, Dios cambia todo, la manera de mirar. Entonces, si pudiéramos cambiarlo para poder ver el camino de Cristo, pero muchas veces las tradiciones, la religiosidad no nos deja llegar al verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Claro que sí. Mis hijos ahorita me preguntan, cuando en mi vida pasada hice muchos errores, inclusive mi cuerpo me lo tatué, lo marqué. Y recuerdo que mis hijas me dicen, ¿y eso, papá? Y el otro le contesta, el otro pequeño, es cuando era mundano, dice. Sí, pero qué bonito realmente. Pero ese punto que está usted hablando del tatuaje, hoy en día, ¿cómo tiene auge en los jóvenes? Cuando o sea, el cuerpo no se debe bíblicamente. Claro que sí. Dice la palabra de Dios también que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Sí. O sea, él viene a destruir nuestros anhelos, deseos, la juventud. Ahorita en el tiempo que estamos viviendo, pues yo miro aún la drogadicción más fuerte, más químicas, rápido acaba con sus mentes. Sí. O sea, es aún más fuerte que antes. Pues como dice usted, el enemigo viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y gracias a Dios escuchábamos también un testimonio el domingo pasado de un joven que gracias a Dios, a pesar de todo lo que él ha hecho, su mente todavía está bien, está cuerdo. Entonces ahí vemos la misericordia de Dios. Usted también, sé que el tine, era tine lo que inhalaba, ¿verdad? ¿O qué era? Al inicio también usa tine, cemento. Cemento. Destruye las neuronas. Sí, claro, yo podía caminar por kilómetros sin saber por dónde había pasado. O sea, ya tenía lagunas mentales, no sabía qué había hecho. O sea, ya me estaba pasando así. Híjole, pero mire, a su tiempo Dios lo trajo al camino de Dios. Amén. Amén, y aquí estamos ahora para glorificar su nombre. Amén, y estar agradecidos con Él siempre. Ay, qué hermoso. La verdad que Dios viene a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, y todo es gratis, la salvación es gratis, todo es gratis. El Señor nos lo pone, pero a veces nosotros no podemos agarrar esa bendición. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos acordamos que hay una venda puesta en el corazón, dice la Biblia, del hombre. O sea, cuando el hombre, le digo, búscalo de este mundo nada más y no alcanza a ver más allá. Y la palabra de Dios dice que este mundo fue hecho de lo que no se ve. O sea, el mundo, lo que no se ve es más real que esto. Entonces Jesucristo, Él está aquí con nosotros. Sí. Amén. Él está aquí con nosotros y Él está con usted. Él está con todos y nomás el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama. No dice solamente habla, clama, que salga de nuestro corazón a hablar con Dios. Así es, así es. Es hermoso el vivir en Cristo, es hermoso servirle, es hermoso las bendiciones que recibe uno. Amén. Entra uno de la maldición
a la bendición. Y es lo que la audiencia que nos está escuchando, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no sabe que cuando entramos en Cristo, entramos a la bendición. Amén, a una vida nueva. Una vida, llena de gozo y de abundancia. Así es. Pues creo que el tiempo ya se nos está yendo, pastor, se fue tan rápido que parece que fueron como segundos, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, así se nos pasa. Así es. Así nos pasa el pues el pastor José Herrera, la verdad que es una bendición su testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros y solamente pues que les puede, ya lo último, que les diga. Pues que busquen al Señor, búscalo con tu corazón, Él está ahí, habla con Él, invítalo a que venga a morar a tu vida y Él te va a cambiar, porque Él te ama y Él murió por ti. Así es. Dios te bendiga. Derramó su sangre por ti y por nosotros también. Amén. Así que pues muchas gracias, se despide con mucho amor, mucho cariño. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Con el tiempecito, ¿verdad? Un poquito frío, pero aquí estamos. Pues solamente me resta decirte que tienes una cita conmigo la siguiente semana en este mismo horario, en este mismo canal. Llámanos, podemos ayudarte en cualquier necesidad que tú tengas, ya sea espiritual, física. El deseo de nuestro corazón es ayudarte. Se despide Marta Sanabria. José Herrera, Dios les bendiga. Este fue tu programa de Mujer a Mujer. Un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.